Bueno, vamos a empezar hablando en esta cápsula sobre los medios de prueba, como lo habíamos mencionado, y vamos a empezar diciendo sobre las clases, el concepto y clases, que también ya habíamos tocado un poco el tema a lo largo de la materia, y vamos a empezar diciendo que los medios de prueba son los instrumentos con los cuales se pretende lograr el cercioramiento del juzgador sobre los hechos objeto de prueba. Y estos instrumentos se pueden constituir en objetos materiales, documentos, fotografías o en conductas humanas realizadas en ciertas condiciones, declaraciones de testigos, dictámenes periciales, inspecciones judiciales, etc. Cuando el medio de prueba consiste en una conducta humana, es preciso no confundir a esta con el sujeto que la realiza. Y por esto conviene distinguir con claridad entre la persona, que es el sujeto de prueba, y su conducta, que es el medio de prueba, que también ya hemos estado mencionando. Y por ejemplo, los testigos y los peritos son sujetos de prueba en tanto que son personas que realizan determinadas conductas. Y por eso es importante seguir reiterando este tipo de pruebas y estos medios de prueba. Entonces, esto mencionábamos porque son personas que van a realizar sus dictámenes, formulan declaraciones y también a lograr un cercioramiento del juzgador sobre los hechos discutidos en el proceso. Vamos a reiterar que también se pueden enumerar los medios de prueba, las clases de prueba, como son la confesión, la que es la confesional, los documentos públicos y privados, que es las documentales, los dictámenes periciales, el reconocimiento o inspección judicial, también el testimonio de terceros, las fotografías, copias fotostáticas, registros también dactiloscópicos, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. También la fama pública, las presunciones y los demás medios que produzcan convicción en el juzgador. También podemos hablar de las pruebas directas e indirectas que también ya habíamos mencionado anteriormente. Y las primeras, que son las directas, muestran al juzgador el hecho de por probar directamente, y las segundas, que son las indirectas, lo hacen por medio de otro hecho u objeto, como la declaración, el dictamen, etc. La regla general es que las pruebas sean indirectas, la confesión, el testimonio, los documentos, etc. La prueba directa por excelencia es la inspección judicial, que pone al juez en contacto directo con los hechos que se van a probar. También se utiliza así esta clasificación para distinguir las pruebas, que se refieren a los hechos controvertidos, como son las pruebas directas, y de aquellas que conciernen a hechos diferentes, pero de los cuales inferir los hechos controvertidos, que son las pruebas indirectas. También tenemos las pruebas preconstituidas y por constituir, y las primeras existen también previamente al proceso, como en el caso típico de los documentos. Las pruebas por constituir son aquellas que se realizan solo durante y con motivo del proceso, como la declaración testimonial, la inspección judicial, los dictámenes periciales, etc. También tenemos pruebas históricas y críticas, como las primeras reproducen o representan objetivamente los hechos por probar. Tal es el caso de las fotografías, las cintas magnetofónicas, los documentos, etc. Las segundas no representan el hecho por probar, sino que demuestran la existencia de un hecho, del cual el juzgador infiere la existencia o inexistencia del hecho por probar. También tenemos que las pruebas reales y personales. Las pruebas reales son las que consisten en cosas, documentos, fotografías, etc. Las pruebas personales, como su nombre lo indica, consisten en conductas de personas como la confesión, el testimonio, el dictamen pericial, etc. Por esto también vamos a hablar de la confesión, y la prueba confesional es la declaración vinculativa de parte, la cual contiene la admisión de que determinados hechos propios son ciertos. La confesión es una declaración vinculativa, pues generalmente contiene un reconocimiento de hechos de consecuencias jurídicas desfavorables para el confesante. Y esto también, además, es una declaración de una de las partes del juicio, lo cual la distingue del testimonio, que es una declaración de un tercero ajeno a la controversia, y declaración que por otro lado no tiene el carácter vinculativo de una confesión.
Por último, la confesión debe referirse a hechos propios. Y esto quiere decir a hechos en cuya ejecución haya participado el confesante. Sobre las clases, también podemos, o algunos autores suelen clasificar a la confesión en dos grandes grupos, como la judicial, que es aquella que se practica en juicio ante un juez competente y de acuerdo también con las formalidades procesales establecidas por la ley, y la extrajudicial, que es la que se hace fuera del juicio ante un juez incompetente o sin cumplir las formalidades procesales. También por esto también se habla de la confesión judicial, que solo también admitía el valor probatorio de la confesión extrajudicial en dos casos, cuando el juez incompetente ante quien se hizo era competente en el momento de la confesión, o las dos partes lo reputaban como tal o se hizo en la demanda o contestación. También cuando haya sido hecha en testamento. Sin embargo, estos dos preceptos ya no están vigentes. También, a su vez, la confesión judicial puede clasificarse también en confesión judicial espontánea y provocada, y la primera es aquella que una parte formula ya en su demanda o en su contestación sin que su contraparte haya requerido la prueba. Y la confesión judicial provocada es la que se realiza cuando una de las partes ofrece la prueba de confesión de su contraparte y se practica cumpliendo las formalidades legales. También la confesión judicial expresa o tácita o ficta. Podemos decir que la primera es la que se formula con palabras, respondiendo a las preguntas o posiciones que hace la contraparte o el juez. Y la confesión judicial tácita o ficta es la que se presume o presume la ley cuando el que haya sido citado para confesar se coloque en alguno de los supuestos siguientes: que no comparezca sin causa justa o compareciendo, se niegue a declarar y o declarando insista en no responder afirmativa o negativamente. También se produce la confesión ficta cuando se dejan de contestar hechos de la demanda o se contestan con evasivas, o cuando simplemente no se contesta la demanda, salvo en caso de demandas que afecten las relaciones familiares o el estado civil de las personas, y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos, pues en tales hipótesis se produce una negativa ficta. La confesión ficta constituye solo una presunción relativa y ya que admite prueba en contrario. También la confesión judicial expresa puede ser simple o cualificada. Y en el primer caso, el confesante acepta lisa y llanamente que los hechos ocurrieron precisamente en los términos en los cuales se le pregunta. En el segundo caso, el confesante, además de reconocer la veracidad de los hechos, agrega nuevas circunstancias generalmente en su favor. Y en este último caso, es posible tomar en cuenta la confesión solo en lo que perjudica al confesante, y esto quiere decir que se pueda dividir o bien que debe valorarse en un solo sentido, toda la confesión, aun en lo que beneficia al confesante. También las formalidades de la confesión judicial provocada: debe haber un ofrecimiento y la prueba confesional se puede ofrecer en dos formas. En primer lugar, este medio de prueba se puede ofrecer anexando al escrito de ofrecimiento de pruebas el pliego que contenga las posiciones, y este es el documento que se presenta generalmente en un sobre cerrado, en el cual también se expresan cada una de las preguntas o posiciones, que sea así se le llama, que deberá contestar o absolver el confesante. Las posiciones son, al decir de Becerra Bautista, las preguntas que hace una de las partes a la otra sobre hechos propios que sean materia del debate, formuladas en términos precisos y sin insidias que permitan ser contestadas en sentido afirmativo o negativo. Según Payares, las posiciones son fórmulas autorizadas por la ley mediante las cuales el articulante afirma la existencia de un hecho litigioso y conmina al confesante para que lo reconozca como tal. Por esta razón, la fórmula tradicional de estas posiciones empieza siempre con la frase: diga usted si es cierto como lo es, que, y continúa con la pregunta. El pliego de posiciones se puede presentar no solo anexo al escrito de ofrecimiento de pruebas, pero en este caso
Si el que debe absolver las posiciones no asiste a la audiencia de pruebas, no podrá ser declarado confeso, ya que esta declaración solo procede respecto de aquellas posiciones que con anticipación se hubieran formulado, y esto mediante el sobre cerrado. Y esto significa que si el pliego de posiciones no se presenta antes de la audiencia y la parte citada a confesar no comparece a ella, el juez, no obstante, está en comparecencia, no podrá decretar la confesión ficta. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula, pero vamos a seguir hablando todavía sobre estos medios de prueba, estas clases de pruebas, y vamos a continuar con la preparación de la confesional.